semiología 3. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Vamos a conectarnos ahorita, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve lo que estamos presentando? ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Perfecto, vamos a dar inicio a la clase entonces, ya siendo 12:30. A ver, yo soy el doctor Daniel Ponce León, trabajo en el Hospital de Policía, donde tengo ahí alumnos, compañeros suyos de su promoción, y yo estoy encargado de dar la parte de semiología del aparato locomotor 3, que viene a ser lo que es miembro inferior. Según lo que dicta sus sílabos, vamos a ver lo que es semiología, principalmente lo que es cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Entonces, el examen físico por traumatología tiene algunas diferencias o características específicas a diferencia de otras rotaciones o otros segmentos que ustedes pudieron haber estado rotando, ¿no? Al igual que muchas especialidades o muchas partes del examen físico, nosotros evaluamos lo que es la inspección, la palpación, movilidad, nos referimos a la movilidad de las articulaciones, mediciones, que pueden ser mediciones longitudinales, circunferenciales, que ya la vamos a ir detallando poco a poco, y algunas maniobras especiales que hacemos en cada caso, ¿no? Para detectar alguna patología. Si hablamos de lo que es la inspección, básicamente todo esto se va a estar enfocado en miembro inferior. Vamos a hablar primero lo que es la longitud de las extremidades. Nosotros a primera vista podemos ver si es que alguna extremidad está más acortada que la otra, como parte de una secuela de alguna cirugía o fractura, o como parte de la condición propia del paciente que nació con ese acortamiento, ¿no? Las deformidades, tenemos que inspeccionar si hay deformidades que corresponden a partes blandas y deformidades óseas. Si hay alguna alteración en el alineamiento de las extremidades, por ejemplo, tenemos muchas desviaciones en varo, en valgo, recurvatum, antecurvatum. Ver cómo está el tono muscular, comparar la extremidad lesionada con la extremidad sana y ver si es que hay una hipotrofia muscular por desuso, típica de un paciente con una lesión o posoperado. Y también es muy importante ver la actitud o la posición que adopta el paciente cuando ingresa a la emergencia, ¿no? Hay muchos pacientes que ingresan a la emergencia como vamos a ver con actitudes típicas cuando es una luxación de hombro o una fractura de cadera, que ya con eso nomás nos van a dar un diagnóstico presuntivo inicial. También en la palpación podemos evaluar lo que son cambios de la temperatura. Normalmente los cambios de temperatura están asociados en cambios inflamatorios o también incluso infecciosos. Si hay un aumento de volumen en la articulación, si es que hay acumulación de líquido, como es muy fácil evaluar en la rodilla, con el signo del témpano, que lo vamos a ver, y algunos puntos dolorosos en diferentes segmentos donde normalmente hay inserciones musculares o tendinosas, ¿no? Entonces, siempre es bueno evaluar lo que es la anatomía, primero la anatomía topográfica y también la anatomía radiográfica, que es la que también ustedes tienen que dominar para el tema de traumatología. Acá estamos viendo una articulación de una cadera, un corte topográfico, un corte coronal, en donde vemos cómo está formada la articulación de la cadera por la cabeza del fémur y por el acetábulo, ¿no? Y si se dan cuenta, el acetábulo pues tiene una peculiaridad que le da una cobertura importante
miren esta parte que estoy señalando, el acetábulo prácticamente envuelve 3/4 partes de la cabeza femoral, y esto de por sí ya le da una estabilidad propia a la articulación de la cadera, ¿no? Tenemos acá en esta prominencia que viene a ser el trocánter mayor, todas las inserciones de los músculos, y en el trocánter menor otras inserciones musculares. Ahora la vamos a ir detallando. Esto es la anatomía radiográfica, cómo debería ser una radiografía en condiciones normales de una cadera, más o menos como la que estamos viendo acá. Siempre evaluar la cabeza del fémur, la articulación de la cadera, que este es prácticamente el acetábulo. Ambas superficies articulares forman propiamente la articulación de la cadera, el trocánter mayor, el trocánter menor y la zona diaficiaria del fémur, ¿no? Todo esto es lo que se conoce como el cuello femoral, y todo cuello tiene una cabeza. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando ustedes empiezan a hablar en sus clases prácticas o teóricas y hablen sobre fracturas de cadera, siempre va a haber clasificaciones, si es una fractura de qué tipo, si es una fractura intracapsular, si es una fractura extracapsular. Y si están clasificadas son porque cada fractura tiene alguna peculiaridad diferente que tiene que ser tomada en cuenta a la hora de tomar una decisión de tratamiento para el paciente, ¿no? Por ejemplo, si vemos que en esta clasificación topográfica vemos fracturas de la cabeza y fracturas del cuello. A este tipo de fracturas que están en esta zona de acá se le considera como fracturas intracapsulares, porque son fracturas que están dentro de la cápsula articular, son fracturas intracapsulares. Y tienen sus características propias. La principal característica de toda fractura intracapsular, sea en la cabeza o del cuello, es que es una fractura que tiene un riesgo moderado a elevado de necrosis avascular. Quiere decir que los vasos sanguíneos que normalmente existen en esta zona y que llegan hasta la cabeza pueden lesionarse y dejar sin irrigación a la cabeza del fémur. Y esto puede condicionar, obviamente, una necrosis avascular. Entonces, todas las fracturas intracapsulares tienen esta peculiaridad del riesgo de la necrosis vascular, y es por eso que en pacientes de mediana edad o adultos mayores que tienen una fractura de este tipo, el tratamiento inicial es colocarles una prótesis para reemplazar todo lo que es la cabeza y el cuello del fémur, ¿no? Y el otro grupo grande de fracturas son estas fracturas que se le consideran como las fracturas extracapsulares, ¿no? Que vienen a ser todas estas de acá, ¿no? Que son las fracturas que están por fuera de la cápsula, las fracturas trocantéricas, en esta zona roja, y las fracturas subtrocantéricas, ¿no? Esta es una clasificación topográfica, pero también nos indica que estas fracturas que son extracapsulares, tanto trocantérica como subtrocantérica, su problema no es la vascularidad. Quiere decir que estas fracturas pueden consolidar, no la cabeza del fémur no se va a ir a la necrosis, pero sí es importante estabilizar, reducir la fractura y fijarla en una forma adecuada para que las fracturas consoliden en una posición óptima. Entonces, en resumen, fracturas intracapsulares, riesgo elevado de necrosis vascular, tratamiento prótesis, sea parcial o total, eso ya depende del caso, eso ya lo verán en su clase de teoría de fracturas de cadera. Y fracturas extracapsulares, reducción quirúrgica y fijación con placa y tornillos o clavos endomedulares, o sea, una fijación de la fractura porque no hay un riesgo elevado de necrosis vascular. Otra cosa que mencionar importante es que dentro de todas las fracturas de cadera que hemos mencionado acá, la más frecuente es un trazo de fractura que va desde el trocánter mayor hasta el trocánter menor. Ese es el típico trazo de fractura y es el que vemos acá. Es la fractura intertrocantérica, que es el trazo de fracturas más frecuente en pacientes adultos mayores. Grábense esta imagen, es la fractura intertrocantérica, que es una fractura extracapsular. Entonces, el tratamiento acá va a ser una reducción y fijación de la fractura, sea con un clavo endomedular o sea con una placa y tornillos que se llama un DHS. Eso lo van a ver de acuerdo cuando tengan su clase teórica y les digan criterios de estabilidad o si es una fractura estable o inestable. Otra cosa frecuente, hemos dicho que son pacientes adultos mayores los que más presentan este tipo de fracturas, y el trauma es un trauma de baja energía, es un paciente, bueno, acá parece que este paciente rodó varios escalones, ¿no? En la casa, pero lo más frecuente es un paciente adulto mayor que se va a sentar en la cama o en la silla y que no calculó bien y cayó sentado sobre el suelo,
o aquel paciente que tropezó dentro de su casa y desde su altura cayó y se impactó con el suelo, eso se considera un trauma de baja energía, pero como son pacientes adultos mayores con un hueso osteoporótico, condiciona este tipo de fracturas, estas fracturas, ¿no? Con mayor facilidad. Y dentro de ellas, las más frecuentes en adultos mayores son las intertrocantéricas. Si hablamos de inspección, ¿cómo están estos pacientes a la inspección? Van a ingresar como se ve acá. Van a ingresar probablemente el paciente no va a poder caminar, no va a poder tolerar una silla de ruedas, va a ingresar en una camilla y va a ingresar miren cómo está toda esa extremidad inferior derecha. Se ve claramente que esa extremidad está acortada. Si yo comparo el borde inferior del talón con este borde inferior del talón, obviamente esta fractura, esta extremidad derecha está cortada, ¿no? Entonces, toda fractura de cadera va a haber un acortamiento y va a adoptar una posición que se conoce como la posición impúdica. ¿Qué quiere decir? Que hay un acortamiento, flexión de la rodilla normalmente está ligeramente flexionada y sobre todo una rotación externa del pie. Miren el pie cómo apunta la punta del dedo hacia un lado y acá la punta del dedo apunta, digamos, hacia el techo, directamente hacia el techo, pero acá apunta rotadamente, ¿no? Y el paciente al venir con la rodilla flexionada, pues va a estar ligeramente abducida la cadera, ¿no? Entonces, a todo esto se le conoce como la posición impúdica. Entonces, estos tres componentes son típicos, son bastante frecuentes en un paciente con una fractura de cadera. Entonces, si a usted le mencionan, está llegando un paciente a la emergencia, un paciente adulto mayor se cayó en la calle desde su altura o se cayó en su casa y tiene mucho dolor y no puede caminar y lo ven llegando en una camilla en esta posición, ustedes pueden casi el 99% asegurar que este paciente tiene una fractura de cadera porque adopta esta posición típica. Obviamente esto se corrobora con radiografías de imágenes y se constata el diagnóstico y obviamente ya se indica su tratamiento a seguir. Ahora, ¿por qué es que el paciente adopte esta posición? No es que el paciente venga así en esta posición de acortamiento, de flexión de la rodilla, de rotación externa, porque le guste al paciente o porque se sienta más cómodo, sino es por esto. Una vez que se produce la fractura intertrocantérica, cada grupo muscular con sus inserciones tendinosas comienza a traccionar hacia su vector de fuerza. Por ejemplo, acá tenemos los músculos rotadores externos que van a traccionar al nivel del trocánter mayor. Tenemos este músculo que es el psoas y el hueso y el músculo ilíaco que en un solo tendón se insertan acá en el trocánter menor y esos también traccionan hacia arriba, como vemos acá. Los músculos abductores van a hacer una tracción sobre toda la diáfisis proximal del fémur y van a jalar en esta dirección. Entonces, todos ellos se encargan de que una vez que se produce la fractura, cada uno jala hacia su vector de fuerza y produce esta deformidad típica, como estamos viendo acá. Otra patología frecuente que van a encontrar ustedes de causa traumática también es la luxación de cadera. Pero la luxación digamos, es en otro escenario diferente. Para empezar, para que se luxe la cadera, como habíamos visto, como les había mencionado en el gráfico, el acetábulo cubre casi por completo la cabeza del fémur. Entonces, para que se genere una luxación, para que la cabeza se salga de su lugar, tiene que haber un mecanismo de alta energía. Un mecanismo de alta energía, llámese caídas de altura, accidentes de tránsito. O sea, no estamos hablando de un paciente que se cayó de su altura o un paciente que se cayó de la silla al no calcular cómo sentarse. Entonces son traumas de alta energía y normalmente más frecuentes en adultos mayores, en pacientes más jóvenes, perdón. Entonces, si ustedes están en su emergencia y le dicen, está viniendo un paciente con un accidente de tránsito o una caída de altura, tiene limitación funcional importante en la pierna, no puede caminar, se sospecha de una fractura o una luxación de la cadera, y ustedes ven que este paciente ingresa a la emergencia con esta posición que se le conoce como una posición púdica, miren, diferente a la de cadera, una posición púdica porque en vez de tener abducida la pierna, la tiene en aducción. Es como que trata de cruzar la pierna hacia el otro lado, hay una rotación interna del pie, y esto se le conoce como la posición púdica, y es muy frecuente
esta posición solamente en las luxaciones posteriores. La luxación más frecuente de cadera es la luxación posterior. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza del fémur, en vez de irse hacia adelante, se va hacia atrás. Eso se llama luxación posterior. En el 85% de los casos es una luxación posterior y adopta esta posición púdica. Por eso les mencionaba que si llega un paciente joven con una posición púdica, como vemos acá, con el antecedente de haber sufrido un accidente de tránsito, una caída de altura, un trauma de alta energía, prácticamente estamos haciendo el diagnóstico de una luxación posterior de cadera. Pero obviamente todo esto lo tenemos que corroborar con los exámenes de imagen. ¿Okay? Incluso acá podemos ver cómo tenemos un paciente que incluso tiene una luxación bilateral. O sea, este paciente definitivamente pasó por un trauma de alta energía, ¿no? Dicho sea de paso, toda luxación, más aún luxación de cadera, toda luxación es una emergencia para nuestra especialidad, ¿no? Entonces, este paciente ni bien ingresa a emergencia, tiene que pasar un preoperatorio rápido e inmediatamente ser programado en sala de operaciones para ser sedado o anestesiado, para relajar la musculatura y hacer las maniobras de reducción y hacer reducir estas dos fracturas, estas dos luxaciones, ¿no? Eso ya seguro lo van a ver en su clase teórica del segmento. Entonces ya hemos hablado sobre fracturas. Las más frecuentes son las intertrocantéricas, adultos mayores, trauma de baja energía, luxación de cadera, lo más frecuente es luxación posterior, relacionado en pacientes más jóvenes y con trauma de alta energía. Posición púdica. Palpación. Tenemos los puntos dolorosos. En todo lo que es, por ejemplo, en la cadera tenemos la palpación del trocánter mayor, que es donde está la zona frecuente de inflamación de los tendones, de la bursa, la región inguinal, donde también pueden haber algunas pequeñas hernias o procesos inflamatorios que pueden hacer simular de que hay una dolencia en la cadera y en realidad es una patología inguinal. Las irritaciones de los nervios ciáticos, las ciatalgias, también pueden irradiar dolor no solamente hacia posterior, sino hacia anterior, y pueden simular que el paciente tiene un dolor en la articulación de la cadera, pero su problema está en el nervio ciático. O sea, como en cualquier articulación, hay que descartar que el dolor no sea focal, sino sea un dolor referido. Si vamos a hablar de la movilidad, acá hay dos tipos de movilidades en toda articulación, la movilidad pasiva y la movilidad activa. Pasiva quiere decir que uno moviliza la articulación al paciente, y activa es que uno le pide al paciente, hace este movimiento hacia arriba, hace este movimiento hacia abajo, rota por aquí, rota por allá. Y el mismo paciente, activando sus propios músculos, lo va a hacer. Obviamente, ojo, tener mucho cuidado que si tenemos un paciente con un trauma reciente y sospechamos de una fractura, una luxación, obviamente el tema de la movilidad está diferido. ¿Qué quiere decir? Que no se hace la evaluación de la movilidad. No voy a pretender en un paciente con sospecha de una fractura de cadera o con una fractura de cadera, realizar, a ver cuánto realiza de movimiento pasivo, cuánto movimiento activo, porque lo único que voy a generar al paciente es mucho dolor. Entonces, ante sospecha de una lesión aguda, fractura, luxaciones, el tema de la movilidad no se evalúa inicialmente, ¿no? Pero siempre es bueno saber cuáles son los rangos de movimientos en las diferentes articulaciones para evaluar la recuperación de un paciente, si quedó con una rigidez, cómo va evolucionando mes a mes en su movilidad. De repente un paciente que fue operado de una placa y tornillos o de un clavo endomedular en la cadera, queremos ver después de unos meses si recuperó su rango de movimiento normal. Entonces, esto de acá son más o menos los rangos de, articulares en una cadera en condiciones fisiológicas, ¿no? Pero siempre que vamos a evaluar la movilidad de la cadera, lo tenemos que evaluar con el paciente recostado en la cama, en decúbito dorsal. En decúbito dorsal vemos cómo esta línea de acá es paralela al piso, es nuestra línea base. Si queremos evaluar la flexión, siempre lo vamos a evaluar con la rodilla flexionada, ¿no? Y lo que va a dictar cuánto flexiona la cadera es esta línea que pasamos en el eje a través del fémur, ¿no? Normalmente este ángulo que se va a formar es lo que nos va a dar la flexión de la cadera, que en condiciones normales normalmente son 120 grados de flexión de cadera, ¿ok? Si queremos evaluar cuánto abduce o cuánto aduce, en este caso la cadera derecha, trazamos una línea media
no en el eje central del cuerpo, sino en una línea media en el centro de la cadera. Todo lo que implica que la pierna se va hacia lateral nos va a dar el movimiento de abducción, que normalmente son hasta 45 grados. Y todo el movimiento desde la línea media hacia la parte interna, como si fuéramos a cruzar la pierna, nos va a dar lo que se llama la abducción, que en condiciones fisiológicas normalmente son 30 grados. ¿Ok? También evaluamos lo que es la rotación interna de esta manera, que son 40 grados, y la rotación externa, que es pedirle al paciente como que adopte esta posición de 4 45 grados. Entonces, estos son más o menos los rangos funcionales, pero como les repito, esta parte del examen físico en un trauma agudo no la vamos a evaluar, está diferido. Algunas maniobras especiales que realizamos en los pacientes para descartar la patología. Por ejemplo, en cadera tenemos dos maniobras especiales, la maniobra de Trendelenburg y en pacientes neonatos o pediátricos tenemos la maniobra de Ortolani y Barlow. Por ejemplo, ¿qué significa la evaluación de la prueba de Trendelenburg? Que básicamente lo que nosotros vamos a evaluar acá, qué tanta competencia, qué tanta función hay de los músculos abductores de la cadera. El principal músculo abductor de la cadera viene a ser el glúteo medio, que es lo cual nos hace diferenciar a los humanos de los chimpancés para mantener una postura erecta. Por ejemplo, acá tenemos en el gráfico A, estamos viendo al examinador, se para por detrás del paciente y le dice que se pare sobre su pie derecho. El paciente al pararse sobre su pie derecho, vemos acá, cómo la cintura o la cinta de la ropa interior se mantiene simétrica en ambos lados. Quiere decir que acá su músculo glúteo medio del lado derecho está funcionando bien. Si este es otro paciente que le dicen que realice la misma maniobra y si se dan cuenta cómo la extremidad del lado que está levantando la pierna, cómo cae, cómo la ropa interior está inclinada. ¿Qué nos indica esto? Este es el paciente del grupo A, que es el paciente que mantiene la cadera, la pelvis simétrica. Quiere decir que estos grupos musculares que estoy señalando acá, que es el glúteo medio, miren cómo están sus fibras tensas, están funcionando. Por eso es que esta maniobra de Trendelenburg es negativa. Pero en este paciente, el caso B, la pelvis se inclina sobre el lado contralateral, quiere decir que las fibras de este glúteo medio, como ven acá, están laxas, están enfermas. Puede ser por un problema de un pinzamiento a nivel de la columna lumbar que esté alterando el impulso neurológico hacia el músculo glúteo medio y genere una hipotrofia muscular y tenemos una maniobra de Trendelenburg positiva. ¿Ok? Si hablamos un poco de niños que van a tener una clase de esto y hablamos sobre enfermedad luxante de la cadera, algo que les puedo mencionar como concepto básico es que mientras más pronto diagnostiquemos en un paciente a una edad más temprana, quiere decir en los primeros días de su vida, la sospecha de una enfermedad luxante de cadera, debemos derivarlo al médico especialista que viene a ser un ortopedista infantil para que corrobore o descarte si es que tiene una enfermedad luxante de cadera para que inicie un tratamiento. Mientras más pronto lo detecten, el tratamiento suele ser menos invasivo y más corto. Y el paciente puede llegar a recuperarse rápidamente de esta enfermedad o tratarse sin a veces llegar a necesitar una cirugía. Para esto, todo paciente, todo médico general o todo médico pediatra, los neonatólogos, que son los que primero entran en contacto con los recién nacidos, tienen que saber hacer la maniobra de Barlow-Ortolani, que es una maniobra sencilla que nos va a poder dar la sospecha si un paciente tiene o no una enfermedad luxante de cadera. Acá, por ejemplo, tenemos un neonato, paciente pequeño, está recostado en la cama, en decúbito dorsal. Iniciamos, por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad luxante de cadera y el paciente tiene, acá como vemos, los dos muslos juntos hacia la línea media, si lo tienen, podemos decir si tiene las piernas pegadas, digamos, acá no se ven tanto en el gráfico, pero digamos que las tiene un poco más juntas las piernas. Esa es una posición inestable para un paciente que tiene una enfermedad luxante de cadera. Y si la tiene, la cabeza del fémur, como ven acá, está por fuera del acetábulo, debería estar encajada acá. Entonces yo, al hacer la maniobra de abducir las piernas, ponerla, como le dicen, en una posición como una ranita, como un sapito, yo lo que hago automáticamente es recolocar
la cabeza del fémur dentro del acetábulo. ¿Ok? Obviamente esta maniobra la puedo repetir una y otra vez, y la maniobra de Barlow empieza desde esta posición, desde la posición en que el paciente tiene la pierna abducida, en donde se supone que la cabeza del fémur está en posición con el acetábulo, está reducida, está encajada, está en buena posición, y yo otra vez al cerrar las piernas del paciente, hago que la cabeza del fémur otra vez se salga. O sea, yo mismo lo luxo. Yo mismo lo puedo luxar, yo mismo lo puedo poner otra vez en su lugar. Eso es la maniobra de Ortolani. Ortolani, de la posición luxada, lo reduce, y Barlow, de la posición reducida, donde están las piernas abducidas, al aducir las piernas, a juntarlas, lo luxa. ¿Ok? Por eso se le conoce como las maniobras de Barlow-Ortolani, porque son maniobras que van juntas, una junta a la otra, ¿no? Abducir y aducir, abducir y aducir. ¿Ok? Obviamente, ¿por qué tenemos que hacer este despistaje? Porque muchos pacientes pueden llegar, como este niño, a los 8, 10 años, y a veces más o menos pasarse desapercibido que el paciente tuvo una enfermedad luxante de la cadera. Y miren acá cómo está prácticamente la cabeza del fémur por fuera. Esta es la cabeza del fémur en el lado sano. Este es el acetábulo, el techo del acetábulo, que es casi, como lo ven, está por encima de la cabeza y es horizontal, casi paralelo a la cabeza del fémur. En cambio, el acetábulo de este lado enfermo es un acetábulo casi verticalizado. No se nota mucho el acetábulo y está verticalizado, y obviamente no hay tope, y la cabeza, en vez de estar acá, se encuentra a este nivel. Entonces, esta secuela ya condena al paciente a tratamientos quirúrgicos agresivos, o incluso si el paciente llega, como este paciente de acá, a una edad adulta, en una edad ya mayor, incluso hacia a la necesidad de colocarle una prótesis total de cadera para poder corregir esta luxación, esta secuela de esta luxación recidivante, ¿no? Viene a ser una displasia de cadera. Ya, ¿alguna pregunta con respecto a lo que es cadera? ¿Alguien tiene alguna duda? Hemos hablado de fracturas, de luxaciones y de lo que es Doctor, enfermedad luxante de cadera. doctor, buenas tardes. Yo tenía una consulta. No sé si podría repetir, por favor, lo que era la maniobra de Barlow y Ortolani. No lo entendí muy bien, A por ver, favor. lo pongo acá. Son dos maniobras que van juntas. El paciente está recostado en una camilla. Está recostado en una camilla, es un paciente neonato. Miren cómo el examinador se para frente al paciente. Con las dos manos, el examinador abraza la rodilla y el muslo del paciente, que es un paciente pequeñito. Entonces, en condiciones normales, si el paciente no tuviera enfermedad luxante de cadera, uno puede abducir y aducir los muslos, y la cabeza del fémur va a mantenerse siempre dentro del acetábulo. Es un paciente sano. Pero en un paciente que tiene la cadera inestable, que tiene una enfermedad luxante de cadera, uno, al realizar las maniobras de abducir y aducir la cadera, estoy condicionando que la cabeza del fémur, cuando yo aduzco junto a las piernas, se salga de su lugar, se salga de la unión con el acetábulo, y cuando yo abduzco las piernas, como estoy haciendo acá, abduzco las piernas, vuelvo a recolocar la cabeza del fémur dentro del acetábulo. Esto yo simplemente a la hora de manipular los muslos, ¿no? Esto es lo que se representa la maniobra de Ortolani, que empieza con las piernas juntas, con la cadera luxada, en teoría en un paciente con inestabilidad de cadera, y a la hora de abducir las piernas, automáticamente estoy colocando la cadera en su lugar. En cambio, el nombre de Barlow le ha puesto a la maniobra que desde la posición de abducción, de este abducido que está reducido en su lugar, yo al juntar las piernas lo luxo. ¿Entienden? Entonces, es una maniobra relativamente sencilla, y el examinador va a sentir como un ruido, va a sentir como que algo que encaja y que algo sale. A veces es un sonido que fácilmente es escuchable,
Entonces, ahí el examinador, el pediatra, el neonatólogo, se pone atento y dice, ok, este es un paciente que tiene posibilidad de enfermedad luxante de cadera, lo manda con el ortopedista infantil, quien toma algunas radiografías especiales, o también toma lo que es una ecografía dinámica para ver si la cadera se luxa al hacer este tipo de movimientos. ¿Ok? ¿Se entiende un poco más? Sí, doctor, muchísimas gracias. Y con la diapo posterior a eso, que eran las complicaciones, o sea, son complicaciones propiamente de la enfermedad luxante de cadera, ¿cierto? Sí, o sea, si es que se les pasa por alto y el paciente no le diagnostican la enfermedad luxante de cadera, en algunos pacientes pasa relativamente asintomático, ¿no? Quizás el paciente dice, ay, mi hijo camina un poco raro, mueve la pierna un poco como si media rotada hacia afuera, como si fuera un pato, ¿no? O cuando lo baño, sí, vi que un glúteo tenía más pliegues que el otro, entonces, a veces, y más aún en los lugares más alejados, donde no hay un control médico y no se diagnostica esta enfermedad luxante de cadera, el paciente se va hasta los 5, 6, 7, 8, 10 años, o hasta llega hasta una edad adulta, y como de este niño ha estado luxada su cadera, es como que se acostumbra a la cadera a estar luxada, o se forma un nuevo acetábulo, un acetábulo para cubrir la cabeza, pero que se encuentra en una posición por fuera, como es acá. Acá esto no está suelto, acá se ha formado un nuevo acetábulo, que es el que contiene la cabeza del fémur que está luxada, ¿no? Ya, Ok, para hablar, doctor, muchísimas gracias. ya, para continuar, para hablar de patología de rodilla, tenemos igual, hacemos la misma evaluación, lo que es inspección, palpación, mediciones, maniobras especiales. Acá en la inspección, por ejemplo, vemos a este paciente en el gráfico a la derecha, que mantiene en su rodilla derecha pues un gran aumento de volumen si lo comparamos a simple vista con el otro lado, ¿no? Entonces acá uno ve este tipo de deformidad y dice, acá hay un derrame articular, más aún si el paciente viene por dolor, ha tenido un evento traumático o menciona que poco a poco la rodilla se le viene hinchando, entonces acá uno dice, hay un derrame articular. Pero en los casos que no son tan notorios, o si queremos nosotros manualmente verificar que hay líquido, que es líquido lo que tenemos ahí, hacemos esta maniobra que se llama la maniobra el signo del témpano, que si se dan cuenta el examinador abraza por encima, con una mano por encima de la rodilla, por encima de la rótula por un lado, y con la otra mano abraza la pierna, y con este dedo lo que hace es apretar hacia abajo, llevar hacia abajo la rótula, que se supone que si hay líquido, la rótula es como un témpano, está flotando en el agua. Entonces yo al presionar con un dedo hacia abajo, hago que la rótula descienda, como está flotando, yo la hago descender y va a chocar normalmente con su tróclea del fémur, que es donde se articula, y si le saco el dedo, siento que otra vez la rótula vuelve a estar flotando. Eso es lo que se conoce el signo del témpano, ¿no? Y lo que yo voy a decir ahí, ok, este paciente tiene un derrame articular, tiene líquido en la articulación en exceso, por eso es que detecto el signo del témpano. Pero yo hasta este momento lo único que puedo decir es que es líquido articular, no sé si es líquido sinovial, no sé si es contenido hemático, sangre, o si es pus en casos infecciosos, en artritis séptica, ¿no? Entonces, el diagnóstico ya va a venir al hacer una artrocentesis. La artrocentesis quiere decir que yo voy a introducir una aguja, normalmente utilizamos una aguja, no la verde como ven ahí, sino la aguja 18, que es el calibre, la rosada, que es un calibre mayor, introducimos en un área específica donde sabemos que vamos a entrar dentro de la articulación fémoro-patelar y vamos a aspirar este líquido. Normalmente este paciente, mientras mayor volumen de derrame tenga, va a tener mucho dolor. Y al tener dolor no va a poder mover la articulación, no va a poder flexionar o extender la rodilla, no va a querer ni siquiera pisar, se va a quejar de mucho dolor. Entonces la artrocentesis, que es evacuar este exceso de líquido, número uno, nos va a aliviar el dolor en el paciente. Inmediatamente uno le aspira el líquido, el paciente incluso ya empieza a movilizar la rodilla porque ya no tiene tanto dolor. Y también mientras nosotros vamos aspirando, vamos a ver directamente en la jeringa si este líquido sinovial es un líquido amarillento, claro, típico de un líquido sinovial en condiciones normales,
o si es ligeramente turbio, puede ser inflamatorio. Si es francamente turbio, que si es el líquido purulento, si es pus, o si es contenido hemático, si es sangre pura, ¿no? Vemos que aspiramos pura sangre, ¿no? Entonces, la artrocentesis nos va a servir para evacuar, disminuir el dolor y para hacer un diagnóstico inicial del tipo de líquido que estamos aspirando. ¿Y por qué sería importante saber qué líquido es el que estamos aspirando? Porque obviamente, si es un líquido sinovial inflamatorio, no hay mayor problema, pero si es un líquido inflamatorio turbio, nosotros tenemos que, o si hay el antecedente, la sospecha de que este paciente pueda tener una artritis séptica, este líquido sinovial lo tenemos que mandar a estudiar a un cultivo para que nos pueda aislar el germen y poder hacer nuestro diagnóstico de una artritis séptica. O si este paciente sufrió un evento traumático, deportivo, abrupto, se torció la rodilla, le palanquearon la rodilla y en tan solamente pocos minutos el paciente vio que su rodilla se hinchó. El paciente viene, doctor, sufrí hace una hora una torsión brusca y mi rodilla está muy hinchada y me duele. Le hacen la maniobra del témpano positivo, le aspiran la artrocentesis y inmediatamente ven que es sangre pura. ¿Qué pensarían en ese paciente que pudo haber tenido? Cuando uno aspira sangre, que es una hemartrosis, hay que sospechar en tres cosas. Uno, una ruptura del ligamento cruzado anterior, que es lo más frecuente. Dos, un desgarro menisco capsular amplio, un desgarro, no cualquier tipo de desgarro del menisco, sino un desgarro del menisco en la cápsula articular, en la zona roja, donde ha producido ruptura de vasos sanguíneos y por eso hay un sangrado. O fracturas osteocondrales o fracturas condrales de las articulaciones, la fractura del cartílago, que muchas veces no se ven en una radiografía, las fracturas condrales no se ven en radiografías, pero sí producen un sangrado. Entonces, para cualquiera de esas tres cosas de hemartrosis, ruptura de ligamento, fracturas condrales o un desgarro complejo menisco capsular, yo tengo que solicitar exámenes de imágenes para hacer el diagnóstico de alguna de esas tres. Y el diagnóstico ideal sería una resonancia de rodilla. Eso no quita que en la emergencia siempre está a la mano una radiografía que se toma en 5 minutos. Uno ve la radiografía y dice, bueno, al menos le dice, ¿sabe qué? No hay fractura, pero tiene líquido en la sangre que le hemos sacado, es sangre, es hemartrosis. Entonces usted tiene la sospecha de tener una lesión ligamentaria o meniscal y tenemos que tomarle una resonancia. Y a la resonancia nos dirá cuál de estas lesiones, o a veces combinación de lesiones, es la que presenta el paciente para que tenga una hemartrosis. Muy diferente es aquel paciente que después de un esfuerzo, sin ningún antecedente mayor, empieza a tener hinchazón de líquido, que a veces viene después de 2, 3 días, y a lo largo de estos 2, 3 días se me ha ido hinchando de a poquito en la rodilla y ya me está doliendo. Y le aspiramos líquido y es un líquido amarillento. Entonces, el líquido sinovial demora en producirse y en, como se dice, en sobrecargar la articulación y en llenarla, ¿no? A diferencia de la sangre, que automáticamente se rompen los vasos sanguíneos y produce un sangrado inmediato, ¿no? Otra cosa que tenemos que ver mucho es en el tema de la inspección en lo que es la alteración de los ejes. Miren, esta paciente que está en el lado izquierdo es una paciente, una niña de 13, 14 años. Miren cómo le dice que se pare de frente, que junte las rodillas, y si se dan cuenta, sus rodillas las tiene juntas, pero miren cómo tienen separados los pies, ¿no? Entonces, este paciente tiene, pues, definitivamente un genuvalgo. Un genuvalgo, ¿qué quiere decir? Que cuando uno hace que el paciente se pare, las rodillas entren apenas en contacto, hacia inferior, hacia la distancia entre el malleolo interno de un lado y el malleolo interno, se incrementa. Entonces, eso es un diagnóstico de un genuvalgo. Eso simplemente a la inspección lo vemos, ¿no? Pero si yo quiero, digamos, tener un diagnóstico más exacto y decirle al paciente por qué tiene un genuvalgo, si tiene una deformidad en el fémur, en la cadera, o su deformidad es en la tibia, en la rodilla, o si yo quiero medir cuántos grados tiene de valgo este paciente, entonces ya pido otro examen que se llama esto acá, que es una teleradiografía o radiografía panorámica, que como ustedes se dan cuenta, el paciente está parado y toma una sola foto, una sola radiografía desde la pelvis hasta los talones, con el paciente parado. Entonces yo acá puedo ir haciendo mis mediciones del eje mecánico, del fémur,
de la tibia y detectar dónde se encuentra la deformidad que le esté llevando a que este paciente tenga un genu valgo. ¿Ok? No olvidar este examen, se llama teleradiografía o radiografía panorámica. También la rodilla tenemos que evaluar los rangos articulares, ¿no? Para esto ustedes tienen que, pues, obviamente repasar en su clase teórica, en su clase práctica, lo que es la anatomía de la rodilla, ¿no? Lo que son los ligamentos cruzados anteriores, posteriores, los meniscos que tienen función importante en la rodilla, los rangos articulares en condiciones fisiológicas. Cuando el paciente extiende por completo la rodilla, se dice que tiene una extensión de 0 grados, ¿ok? No 180 grados, sino 0 grados. Y la flexión normal de una rodilla puede llegar entre 120 a 140 grados. Esto varía un poco porque hay pacientes que son un poco más flexibles o más laxos que otros, ¿no? Pero eso es en condiciones normales. Si queremos medir el tema de la longitud, podemos hacerlo a través de estos centímetros, buscando puntos de referencia en la pelvis y en el tobillo, o podemos hacer una medición más milimétrica, más exacta, utilizando también la misma teleradiografía, en donde hacemos una medición desde el borde superior de la cabeza del fémur hasta la línea articular de la tibia con el astrágalo. Y vemos cuánto mide esta extremidad, ¿no? Podemos detectar acá también si el acortamiento se produce porque el fémur es más corto de un lado con el otro, o la tibia es más corto que el otro lado, con el lado contralateral, ¿no? Entonces, la teleradiografía nos da una medición mucho más exacta de la medición longitudinal. Pero también tenemos que hacer esto de acá, que es la medición circunferencial. Esto nos sirve mucho para monitorizar cuánto el paciente va recuperando su masa muscular. Imagínense que este paciente fue operado de una lesión de menisco, una lesión ligamentaria, estuvo de para 2-3 meses sin hacer deporte, y necesitamos ir viendo cómo va recuperando su masa muscular. Entonces podemos utilizar esta cinta para medir en el tercio medio de la pierna cuánto mide la circunferencia de esta pierna y cuánto mide el lado contralateral, para ir monitorizando que la masa muscular vaya aumentando y se equipare hacia el lado contralateral, que vendría a ser el lado sano. ¿Ok? Si vamos a evaluar las maniobras de estabilidad de la rodilla, del ligamento cruzado anterior y posterior, ahorita lo vamos a ver un video que va a estar muy claro. El paciente tiene que estar recostado sobre una camilla, la rodilla flexionada a 90 grados, la cadera flexionada a 45 grados, el examinador se sienta sobre el dorso del pie para darle más estabilidad. Miren con las dos manos cómo abraza la parte proximal de la pierna. Se le pide al paciente que esté relajado, que no contraiga el músculo, y el examinador va a traccionar la tibia a través de la pierna, va a traccionar la pierna y la tibia hacia él, hacia anterior. Si esto se logra desplazar, si la tibia se logra desplazar con respecto a los cóndilos femorales, el paciente dirá, ok, se desplaza hacia adelante, entonces diré prueba de cajón anterior positiva. Diagnóstico, sospecha de ruptura del ligamento cruzado anterior. Pero si al realizar la misma maniobra, en la misma posición, el examinador ahora aplica una fuerza hacia posterior y ve que la tibia se desplaza hacia posterior, miren, acá están los cóndilos femorales, y el platillo tibial lo logra desplazar hacia atrás, entonces dice, ok, esta pierna se va hacia atrás, miren incluso cómo se forma acá un hiato. Entonces dirá, este es un diagnóstico de una inestabilidad posterior, diagnóstico del ligamento cruzado posterior. Y obviamente esto lo tenemos que corroborar con exámenes de imágenes como es una resonancia. ¿Ok? Ahora vamos a ver otros exámenes, otras maniobras. Esta es la maniobra de Lachman, que también nos va a dar un diagnóstico o sospecha de una lesión del ligamento cruzado anterior. Pero ojo, la maniobra de cajón anterior se hace con el paciente en 90 grados. Muchos pacientes, si evaluamos de un momento a otro el traumatismo y el paciente tiene mucho dolor, no va a poder colaborar, no va a poder doblar la rodilla ni siquiera a 40 grados. Entonces, esta maniobra muchas veces no se puede hacer en el momento de la emergencia, ni en las primeras horas o en los primeros días del accidente, porque el paciente por dolor en la rodilla
no flexiona la rodilla ni 90 grados. En cambio, esta maniobra es un poco menos drástica porque solamente necesitamos que el paciente flexione la rodilla 20 a 30 grados. ¿En qué consiste? El examinador con una mano estabiliza el muslo y con la otra mano trata de llevar la parte proximal de la pierna hacia anterior, como vemos acá. Y si logra desplazar la tibia con respecto al eje del muslo, va a decir inestabilidad anterior, sospecha de ruptura del ligamento cruzado anterior. Ahorita lo vamos a ver en un video. Otro ligamento, que es el ligamento que más se puede lesionar, es el ligamento colateral interno, que es un ligamento que va desde el epicóndilo femoral medial hacia la parte proximal de la tibia. Es un ligamento plano, aplanado, un ligamento ancho, que se encarga de dar la estabilidad a la parte interna de la pierna. Por ejemplo, ¿cómo pruebo si ese ligamento está estable? El examinador con una mano pone un tope en la parte proximal del muslo, en la parte lateral, y con la otra mano trata de llevar la pierna hacia el lateral, hacia afuera, el eje del paciente. Cuando está estable, cuando está funcional este ligamento, el paciente no va a notar ningún tipo de alteración. Pero cuando este ligamento presenta una ruptura, sea en la parte media o en la parte proximal o en la parte distal, cuando se interrumpe este ligamento, el paciente, esta pierna va a ceder con facilidad y se va a desplazar hacia el lateral. Entonces ahí diremos que el paciente tiene una inestabilidad medial por ruptura del ligamento colateral medial. Y la misma maniobra, así como lo utilizamos para evaluar la parte interna, que viene a ser el ligamento colateral interno, también lo hacemos para evaluar el ligamento colateral lateral. Por ejemplo, este es otro paciente, ¿no? Le dijimos que de acá el ligamento colateral interno es un ligamento plano ancho. El paciente ha tenido un evento traumático, un accidente de tránsito, viene con la rodilla bien edematizada, hay probablemente signo del témpano positivo, un gran aumento de volumen, vemos esta zona equimótica, y al realizar la maniobra de estrés en valgo, miren cómo el examinador, el paciente ya está anestesiado, coloca un tope sobre la parte lateral del muslo, y con la otra mano trata de llevar la pierna hacia afuera, y miren cómo esta pierna, esta parte de la articulación de la parte interna de la rodilla ha cedido. El eje de la pierna debería ser así. Entonces estamos viendo cómo esta pierna se ha ido hacia el valgo. Eso es lo que se llama maniobra de estrés en valgo. ¿Ya? Obviamente, este paciente, para tener este grado de deformidad, de desviación en valgo, no solamente se ha roto el ligamento colateral interno, sino seguramente se ha lesionado otros ligamentos, como el ligamento cruzado anterior, posterior. ¿Qué quiere decir? Que en una lesión, dependiendo el evento traumático, la magnitud, no solamente se rompe un ligamento, sino puede haber lesiones multiligamentarias, quiere decir que más de 2 ligamentos se pueden lesionar, de diferente combinación. Uno puede romperse el ligamento colateral medial más el cruzado posterior, puede romperse el colateral medial más ambos ligamentos cruzados, dependiendo del evento traumático, ¿no? Entonces vamos a ver unos videos para que sea más fácil para ustedes de entender esto, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos lo mismo que le dije, ¿no? El paciente está relajado, está en decúbito dorsal, la rodilla en 90 grados, la cadera en 45 grados, el paciente se sentó sobre el dorso del paciente. Miren cómo hace la posición que va a abrazar la parte proximal del muslo y va a hacer los movimientos primero hacia anterior. Siempre puede haber un pequeño desplazamiento anterior, mínimo, se considera normal menos de 3-5 milímetros, porque la rodilla tampoco es una articulación constreñida, y también intenta desplazar la tibia hacia posterior. En realidad, este es un paciente que no tiene mayor alteración, ¿ok? Cajón anterior y cajón posterior negativo. Vamos a ver acá, vamos a ver primero lo que es lo normal y después lo que es patológico. Prueba de cajón, lo normal. Miren, el paciente trata de llevar la pierna hacia posterior y hacia anterior.
Cajón anterior patológico. Mira cómo se desplaza la tibia hacia adelante, ¿ves? ¿Ves? Cajón anterior positivo. Cajón posterior patológico. Miren cómo el médico empuja hacia atrás la tibia. Miren cómo la tibia se desplaza hacia atrás. Eso es una prueba de cajón posterior positiva. Maniobra de Lachman, como le dije, la rodilla en 30 grados de flexión, con una mano sujeta el muslo y con la otra lleva la tibia hacia adelante. Siempre va a haber un pequeño juego, pero miren este desplazamiento acá. Miren cómo se genera ahí ese desplazamiento marcado. Maniobra de Lachman positivo. Pivot Shift ya son maniobras funcionales, ya más de especialidad. Solamente se los pongo ahí porque está en el video. Igual lo que me tratan de evaluarme a mí es que cuando yo hago movimientos desde la extensión a la flexión, la tibia se desplaza hacia adelante. Eso me indica que hay una inestabilidad anterior, pero también una inestabilidad rotacional. La prueba de bostezo medial que habíamos visto del ligamento colateral interno. Bostezo articular normal. Miren, con su mano, con la cadera, hace un tope y trata de llevar la pierna hacia afuera. No hay mayor desplazamiento. Un leve bostezo normal. Pero en este caso, miren cómo con la mano pone los dedos en la línea articular y constata cómo la articulación se abre. Esa es maniobra de bostezo medial. Eso tienen que verlo en su clase práctica. Para evaluar el ligamento colateral externo, ahora lo contrario, lleva la pierna hacia adentro, no hay mayor inestabilidad. Y acá el paciente anestesiado, mire cómo con la mano cómo estabiliza el muslo y cómo logra desplazar la tibia hacia adentro, ¿no? Lesión del ligamento colateral externo. ¿Ok? Esas son maniobras simples que ustedes tienen que pedirlas que en su clase práctica las puedan ver, porque una cosa es un video y otra cosa es poder verlas y sentirlas, ¿no? Para ir terminando lo del tema de rodilla, pues dentro de la articulación de la rodilla tenemos, así como hay ligamentos, hay estas dos estructuras, son los meniscos. Tenemos un menisco interno y tenemos un menisco externo. Los meniscos tienen diferentes funciones dentro de la rodilla. Se encargan de, número uno, de dar estabilidad a la rodilla, al igual que los ligamentos, trabajan en conjunto para dar estabilidad a la rodilla. Son amortiguadores, ayudan a distribuir la carga desde el fémur a la tibia para que la distribución de la carga sea simétrica y sirven como un amortiguador para la rodilla. Y muchas veces incluso ayudan a la lubricación, a la que el líquido sinovial se desplace con facilidad dentro de la rodilla. Entonces tiene muchas funciones un menisco, ¿no? Siempre van a escuchar por ahí, alguien se rompió el menisco, lo operaron del menisco. La idea es que mientras el menisco se pueda conservar, hay que hacerlo de esa manera. Si tiene una lesión compleja en donde el menisco no puede ser suturado porque no tiene vasos sanguíneos a ese nivel, ya viene el procedimiento quirúrgico que es recortar el menisco. Ahora vamos a verlo en videos y algunos gráficos. Por ejemplo, estos son los desgarros de menisco. Hay diferentes tipos, configuraciones de desgarro de menisco, desde desgarros simples hasta desgarro complejo. Quizás los desgarros más complejos son como el B y el C que estamos viendo acá. Son desgarros que se le conocen nasa de Balde. Prácticamente es un desgarro longitudinal del menisco desde la parte más posterior hasta la parte anterior. Y todo este fragmento de menisco se desplaza, se separa de acá, ¿no? Esto se llama desgarro nasa de Balde. Esto se conoce como desgarro en doble asa de Balde, que son bien raros. Yo solamente he visto un caso en doble asa de Balde. Hay otro tipo de desgarro que se llaman desgarros radiales, hay una ruptura así, en que prácticamente el menisco se parte en dos y separa un fragmento anterior y un fragmento posterior. Entonces, dependiendo del tipo de desgarro del menisco, es que se va a plantear el tratamiento. ¿Cómo lo diagnosticamos? Nosotros inicialmente evaluamos al paciente, hacemos una evaluación clínica, hay más de 20, 30 maniobras meniscales que uno puede hacer en la prueba, pero digamos las que más utilizamos son las maniobras de McMurray, que es la más conocida, la maniobra de Apple, la maniobra de Bragar. Entonces con 2, 3 maniobras especiales que ustedes sepan o aprendan a hacer y que les salga positivo al examen físico, ustedes pueden decir, ok, hay sospecha de una lesión de menisco. Ninguna de estas maniobras es 100% sensible ni específica de desgarro de menisco. Y quiere decirle que podemos hacer un paciente estas maniobras, ser positivas
y el paciente tener dolor, pero en realidad el paciente en la resonancia no sale desgarro de menisco. O puede ser negativas, cuando uno evalúa al paciente, el paciente no le genera dolor, pero le hacen la resonancia y el paciente verdaderamente sí tiene un desgarro de menisco. Entonces, el diagnóstico definitivo al final nos va a dar una imagen, y el examen de imagen ideal para descartar la presencia de un desgarro de menisco o ver el tipo de desgarro de menisco es una resonancia. Acá en las maniobras meniscales solamente lo voy a mencionar en esta imagen dos maniobras, ¿no? Las maniobras de McMurray, que ahorita lo vamos a ver en un video para que sea más sencillo. Siempre estas maniobras de McMurray se va a hacer con el paciente en decúbito dorsal. En decúbito dorsal, el examinador se va a parar sobre un lado y lo único que va a variar en el examen físico es que el examinador con una de las manos va a hacer rotación interna del pie o rotación externa del pie, ¿ok? Y uno puede evaluar tanto el menisco externo como el menisco externo, el medial. Acá voy a ponerles un video para que se entienda más fácil. Acá tenemos el examinador, miren cómo flexiona la rodilla a lo que tolera el paciente. Ahí ha realizado un movimiento de rotación interna del pie y manteniendo la rotación interna va a ir desde la flexión hacia la extensión. Mire, ahí el pie del paciente está rotado. Ahí está evaluando, cuando el pie está rotado internamente, está evaluando el menisco del lado externo. ¿Ok? Extiende la rodilla y si el paciente en ese movimiento presenta dolor, uno dirá, hay sospecha de desgarro del menisco del lado externo. ¿Ve? Y uno puede repetir la prueba varias veces. Rotación interna y pasamos de la flexión a la extensión. Si hay dolor o se palpa algún chasquido en la línea articular externa, diremos sospecha de desgarro del menisco externo. Ahora va a ser todo lo contrario, va a ser una flexión y con la otra mano va a ser una rotación externa del pie. El pie lo va a girar hacia rotados externamente. Y manteniendo esa posición, igual, miren cómo ponen los dedos en la línea articular media de la rodilla. Y pasan nuevamente de la flexión a la extensión. Lo puede repetir varias veces. Si en ese momento siente un chasquido, un resalte, un dolor del paciente, dirá, ok, sospecha de desgarro del menisco del lado interno. ¿Ok? Entonces, esa es la maniobra de McMurray. Y si yo tengo dudas, puedo repetir las maniobras las veces necesarias o las que el paciente tolere o me permite para descartar eso. ¿Ok? La otra maniobra, este es el paciente en decúbito dorsal. Otra maniobra es en decúbito ventral o boca abajo, con la rodilla en flexión en 90 grados. El examinador va a comenzar a hacer un movimiento de rotación externa o interna. Ya les dije que cada vez que rota externamente, va a evaluar el menisco del lado interno. Y cada vez que rote internamente, está evaluando el menisco del lado externo. Si yo realizo una rotación interna, como está haciendo ahí, y está haciendo una carga sobre el tobillo hacia abajo, hacia la rodilla, miren, ahorita, por ejemplo, va a colocar su axila como para ejercer una presión en el plano axial, como para ajustar la rodilla. Y si va a realizar un movimiento de rotación interna, como lo va a hacer, o rotación externa y rotación interna. Rotación interna, rotación externa. Entonces ya sabemos que si al hacer rotación externa presenta dolor, sospecha de desgarro del menisco del lado interno. Si hace rotación interna y presenta dolor, sospecha de desgarro del menisco del lado externo. Acá unos gráficos para que vean cómo es un video en un paciente con un desgarro del menisco interno, un desgarro meniscal, tiene un desgarro radial casi total. Casi total quiere decir que no se va de un extremo a otro. Como hemos visto, hay muchos desgarros en que sabemos que el menisco no va a cicatrizar porque no tiene vasos sanguíneos. Entonces, sobre esas zonas donde el menisco no tiene vascularidad, lo que nosotros hacemos es recortar el menisco, pero en las zonas donde el menisco sí tiene vascularidad, nosotros utilizamos esto, son las suturas meniscales. Miren cómo introduzco esa aguja a través de una pistola. Voy a activar externamente un gatillo que me va a disparar un botón de 5 milímetros con una sutura. A un lado, vemos un borde del menisco a un lado y sobre el otro extremo del menisco, la misma aguja, la misma pistola, la introducimos, atravesamos el menisco, disparamos y va a botar otro pequeño botón internamente que van a estar conectados ambos botones por esas suturas. Ahí podemos comenzar a traccionar esa sutura, ya viene un nudo precargado en esa pistola. Entonces, mientras uno comienza a traccionar, miren este video, yo comienzo a traccionar la sutura
voy a ver cómo ambos bordes del menisco se van comprimiendo uno con el otro. ¿Ok? Ahí está. Hasta que veo que ya tengo una buena presión y ahí corto mi nudo. Entonces, eso es para unir ambos bordes del menisco para pretender que eso cicatrice. ¿Ok? Otra cosa que les pueden preguntar en su examen, también tienen que estudiar los compartimentos en realidad de cualquier segmento, ¿no? Quizás el compartimento más estudiado es los compartimentos a nivel de la pierna, donde dicho sea de paso es la zona más frecuente donde se puede presentar fracturas de alta energía o fracturas con riesgo de lo que es un síndrome compartimental, que eso lo van a ver en una de sus clases. Entonces, por anatomía, la pierna tiene 4 compartimentos, 2 compartimentos posteriores, un compartimento anterolateral y un compartimento lateral. Y en cada compartimento hay subgrupos musculares. Eso tienen que repasarlo ustedes mismos, ¿ok? Hay casos en donde podemos ver, como en el primer gráfico, es un paciente, un neonato, que ha nacido con esa deformidad, que es un pie equinovaro congénito o pie de bot. Como también podemos tener, como en el gráfico abajo, un paciente que ha tenido un accidente de tránsito, un accidente de moto, y ha tenido una fractura y luxación expuesta, porque tiene esta herida, esta abrasión, esta solución de continuidad, que incluso, como vemos acá, como la cabeza del astrágalo se encuentra luxado. Entonces, el primer caso es un caso congénito, que puede ser manejado de diferentes maneras, ahora lo vamos a ver, y esto de acá abajo sí es una verdadera emergencia, que acá tiene el riesgo el paciente, sobre todo de infección, por lo cual es una fractura expuesta, tiene que entrar rápidamente a sala de operaciones, recibir un lavado quirúrgico con abundante cloruro, tratamiento antibiótico y sobre todo estabilizar la articulación para que no se vuelva a luxar. Pero el riesgo más temido acá son las infecciones, que pueden llegar incluso hasta una osteomielitis. En el tobillo también tienen que repasar ustedes mismos lo que es la anatomía del tobillo, las estructuras ligamentarias. Mucho se habla de los esguinces. El esguince quiere decir una lesión ligamentaria, pero no sé por qué me parece que hay mucha gente que solamente se refiere al esguince del esguince de tobillo, ¿no? El esguince es la distensión del ligamento en cualquier parte del cuerpo. Puede ser esguince en el hombro, esguince en el dedo, en la rodilla o en el tobillo, ¿no? El esguince más frecuente es el esguince en la parte lateral del tobillo, que es el que se produce por un mecanismo de inversión. Cuando un paciente está corriendo o cuando cualquiera de ustedes está corriendo y pisa en falso, lo más frecuente es que su pie se vaya hacia adentro. Eso es lo que se llama una inversión forzada. Y los ligamentos que están en la parte lateral del tobillo son los que puedan sufrir. Ligamento peroneo australiano anterior, peroneo australiano posterior, el peroneo calcáneo. Son estos ligamentos los que pueden dañarse con mayor frecuencia. O sea, los ligamentos de la parte lateral del tobillo por un mecanismo de inversión es la causa más frecuente de esguince de tobillo. Acá, por ejemplo, tenemos otra situación clínica muy diferente. Es un paciente que ingresa a la emergencia con esta radiografía. Obviamente debe venir con un aumento de volumen importante, con una deformidad, gran aumento de volumen, bastante limitación funcional. Y vemos cómo tiene el paciente una fractura bimalleolar. Una fractura en el malleolo tibial y una fractura en el malleolo peroné. Y acá vemos cómo se soluciona esta fractura con esta fractura en malleolo tibial, con la fijación con 2 tornillos simples, 2 tornillos de esponjosa. Miren, ni siquiera ya se nota la fractura, ya consolidó con el paso del tiempo. Y para esta fractura oblicua larga del peroné se coloca una placa y tornillos, ¿no? Este es un solo tornillo inicial que se colocó, que es un tornillo interfragmentario, que es para unir los 2 fragmentos, y la placa que va por encima del hueso para apoyar a este tornillo interfragmentario y mantenerlo hasta que el hueso pueda cicatrizar, ¿no? En lo que es pie, le pueden empezar a preguntar cómo es la anatomía, cuáles son los huesos que forman la columna lateral del tarso, cuáles son los huesos que forman la columna medial del tarso, ¿no? En la columna lateral tenemos al calcáneo, cuboides y los metatarsianos, el cuarto y el quinto, ¿no? Y en la columna medial tenemos a la articulación astrágalo-escafoidea, el astrágalo, el escafoide, las 3 cuñas y los 3 primeros metatarsianos, ¿no? Hay diferentes patologías que pueden presentarse en el pie.
tanto a nivel de la articulación de Lisfranc, que es una articulación que se presenta en esta línea roja que está señalado, que es entre la base de los metatarsianos y las cuñas, o a nivel de esta articulación de Chopard, que es entre el astrágalo y el escafoides, y entre el calcáneo y el cuboides. A lo largo de esa línea también se puede producir la luxación de Chopard, ¿no? Que son patologías relativamente raras. Esta es una imagen en la que estamos viendo los ligamentos de la parte del complejo lateral externo del tobillo. Acá les había mencionado que tenemos 3 ligamentos. El ligamento, este es el peroné, este hueso que está pintado de naranja es el astrágalo, y este que está pintado de amarillo es el calcáneo. Entonces, en la parte lateral del tobillo tenemos 3 ligamentos: el peroneo astragalino anterior, el peroneo que se va del peroné al calcáneo, y el peroneo astragalino que se va del peroné hasta el astrágalo posterior, porque se va por la parte posterior. Estos son los 3 ligamentos estabilizadores de la parte lateral del tobillo. Entonces, cuando uno está corriendo, sufre un trauma, una torsión en el tobillo y sufre una inversión forzada, estos son los 3 ligamentos que pueden lesionarse. A veces totalmente los 3, a veces parcialmente uno, totalmente el otro, pero dentro de estos 3 ligamentos, el primero que soporta, o el primero en sacrificarse, el primero que se desgarra al tener una inversión forzada, es el ligamento peroneo astralino anterior. Entonces, es el ligamento que frecuentemente se daña con mayor frecuencia en un mecanismo de inversión forzada en el tobillo. También tenemos que evaluar en el tobillo, así como en el resto de articulaciones, rangos de movimiento, ¿no? Los movimientos en dorsiflexión. Dorsiflexión quiere decir extensión del tobillo, normalmente son 20 grados, y flexión plantar o flexión simplemente 50 grados. Quiere decir que un tobillo en condiciones fisiológicas puede tener hasta 70 grados de rango de movimiento, ¿no? Y esto siempre hay que compararlo, un tobillo sano con el patológico. ¿Ok? Acá tenemos los diferentes grados de flexión, dorsiflexión, flexión plantar. Y una patología frecuente en pacientes pediátricos es el pie plano. El pie plano fisiológico es aquel pie plano con el que todos nosotros nacemos. Todos desde neonatos vamos a tener en los primeros años de nuestra vida un pie plano, porque acá vamos a tener lo que se llama una almohadilla grasa. Esta almohadilla grasa, mientras se va con el paso de los 2, 3, 4 primeros años, se comienza a reabsorber, nos va a dar el eje plantar del pie. Y dejamos de tener un pie plano y tenemos un pie fisiológico. Pero hay pacientes, y normalmente es un pie asintomático, no molesta el pie plano. Ahora, cuando ya pasamos esos 3, 4 años y el paciente sigue manteniendo esta postura y no tiene el arco longitudinal interno, ahí ya podemos decir, este paciente tiene un pie plano. ¿Ok? Y hay 2 tipos, y el pie plano puede ser aquel pie plano flexible que ustedes le dicen al paciente, ok, el paciente está parado, digamos, este paciente tiene 5 años, ya se reabsorbió la grasa plantar, pero el paciente sigue manteniendo un pie plano. Y entonces, y el paciente no le duele, pero la mamá se ha dado cuenta, o el papá se ha dado cuenta que el paciente pisa con toda la planta del pie. Entonces uno le dice al paciente, a ver, que el niño se pare de puntas. Y si el niño al pararse de puntas, vemos que se forma un arco plantar, entonces decimos un pie plano flexible. Quiere decir que el paciente, simplemente con ejercicios, con terapia, puede revertirse y tener en el transcurso de los próximos años un pie plano fisiológico. ¿Ok? Dicho sea de paso, anteriormente se abusaba demasiado del uso de zapatos ortopédicos, de plantillas, pensando que eso era lo necesario para corregir un pie plano fisiológico. Ahora se ha visto que verdaderamente lo que corrige el pie plano no son esos zapatos tan toscos ni esas plantillas, sino simplemente una rutina de ejercicios diarios. ¿Ok? Esto, por ejemplo, si nosotros hacemos parar a un paciente, a un adolescente, a un neonato, a un niño, a un adolescente sobre un pie y le marcamos, o sobre un podoscopio, esto es lo que, si deja libre esta muesca acá, esto se considera como un pie plano de primer grado. O sea, deja una muesca, debería dejar un poco más la muesca libre.
Pero mientras el paciente va incrementando hasta un cuarto grado, miren cómo la sombra del pie, prácticamente todo el pie, e incluso acá sobresale este tejido de piel, apoya por completo sobre el suelo. Acá, por ejemplo, miren, este paciente, ¿no? Un niño, 10 años, miren cómo prácticamente este niño no tiene arco plantar, el pie está completamente plano. Es más, acá se asoma una deformidad. Entonces, este paciente tiene un pie plano de cuarto grado y es un paciente de 10 años. Ya es un paciente que ya prácticamente a los 10 años ya no se le va a poder corregir con ejercicios un pie plano de cuarto grado tan severo. Lo hacemos parar al niño sobre un podoscopio, que es un sistema de espejos, y miren cómo ambos pies, toda la planta por completo apoya sobre este sistema de espejo. Entonces, acá lo catalogamos como un pie plano de cuarto grado. Un pie plano de cuarto grado bilateral en un niño ya de 10 años. Y esto puede ser porque el paciente ya no es solamente un tema de que no tiene un arco plantar, sino que este niño probablemente tiene una alteración en su estructura ósea que se le conoce como el astrágalo verticalizado. Quiere decir que el astrágalo no tiene una posición anatómica y al estar más verticalizado condiciona caprichosamente que el pie mantenga un pie plano y que no pueda ser corregido con ejercicios. Entonces, a este niño de 10 años le toman las radiografías, ve que tiene un pie plano de cuarto grado, le colocan este tornillo especial para que va entre el astrágalo y el calcáneo para simular un tope y automáticamente el arco plantar, miren acá como el arco plantar está completamente plano, al colocar este dispositivo levanta ligeramente el arco plantar y miren cómo inmediatamente, incluso el niño todavía tiene las cicatrices de la cirugía, cómo se corrige de esto, de esta planta completamente apoyada sobre los espejos a esto. Esta es la única parte del pie que está apoyando sobre el espejo. Entonces ha habido una corrección inmediata del pie, una reversión del pie plano de cuarto grado a un pie plano normal. Otra patología mucho más frecuente, ya que lo van a ver, es esta deformidad. Es un paciente que tiene múltiples deformidades congénitas, una displasia congénita de cadera y tiene un pie equinovaro congénito. Miren el grado de deformidad que tiene este pie, que se conoce como pie de bot o pie sambo. El paciente, miren cómo tiene los pies como si las plantas estuvieran apuntando hacia el rostro del paciente. Una deformidad marcada, pero la ventaja de esta deformidad, y cuando son tratados desde edad temprana, es que el pie es flexible. Quiere decir que si uno con la mano comienza a moldear, el pie puede regresar casi a una posición original. Y esto se logra básicamente con esto acá, que es la técnica de Ponseti, que consiste en colocar botas de yeso en un neonato, corrigiendo gradualmente, cada 3 semanas se va cambiando este yeso y se va cambiando cada vez este yeso para ir autocorrigiendo esta deformidad, hasta llegar al punto que un paciente pueda corregirse por completo esta deformidad de pie equinovaro congénito o pie de bot, simplemente con la técnica de Ponseti, que consiste en la colocación de estas botas de yeso en forma seriada, ¿no? Obviamente, mientras el paciente sea atendido mientras más pronto, es mejor y la corrección va a ser más fácil, ¿no? Listo, chicos, con esto terminamos. Hemos hablado sobre patología de cadera, rodilla, tobillo, pie, pacientes adultos, pediátricos. Quisiera saber si ustedes tienen alguna duda o pregunta que podamos resolverlo en este momento. ¿No hay ninguna pregunta, delegado? ¿Algo que quieran que se aclare? Todo claro, doctor. Muchas gracias. Ya. Listo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos la clase por concluida. Y hemos hablado de las 4 articulaciones principales del miembro inferior.
Igual les aconsejo por favor que repasen un poco y esto lo refuercen en sus clases prácticas con sus médicos rotantes, ¿ok? Listo. Ya chicos, estamos en contacto. Le voy a hacer llegar a la delegada la clase del día de hoy, ¿ok? Por más tardecito. Sí, doctor, muchas gracias. Hasta Listo. luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bendiciones. Muchas gracias, doctor. Ya, gracias. Igual, cuídense. Sí, ya. Doctor, mire, como la paciente Brown